Preciados estudiantes, tengan todos muy buenas noches. El día de hoy tenemos la clase de bacterias. Señores, Andrea Sukisupa, por favor, léanos qué es una bacteria. Las bacterias son procariotas, es decir, su material genético ADN no son rodado y separado por una membrana del resto del citoplasma. A diferencia de los organismos eucariotas, no poseen verdadero núcleo. Listo, perfecto. Angie Ochoa, por favor, ayúdenos en este caso leyendo lo que es bacterias. No, no le escuché. Por favor, ayúdenos leyendo lo que es bacterias. Ya. Las bacterias son procariotas, es decir, su material genético ADN no está rodeado y separado por una membrana del resto del citoplasma. A diferencia de los organismos eucariotas, no poseen verdadero núcleo. Excelente, muy bien. Muchas gracias en este caso, Ochoa. ¿Alguien me puede decir con sus palabras, por ejemplo, Gabriela o René, me podrían decir con sus palabras qué entienden sobre ese contexto de qué es las bacterias? Gabriela o René, o algún otro compañero que me pueda decir qué entiende sobre lo que es bacterias, o será igual que el concepto que decir virus. Yo mismo de ahí entiendo que se posee por una verdadera, por, no poseen verdadero núcleo y, y su material genético, ADN. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Vanessa Paladines, Sí, Anita sí, Armijos. yo. A ver, Las bacterias se reproducen fácilmente y estas bacterias causan grandes enfermedades infecciosas. ya, muy bien, perfecto. Cuando hablamos de que estas bacterias pueden ser procariotas y tienen una membrana citoplasma, ¿qué quiere decir? Que estas bacterias también pueden reproducirse con facilidad, a diferencia de los virus que estas necesitan una célula para poderse reproducir. Estas bacterias pueden no solamente ocasionar daño en un sistema o un aparato específico, sino pueden ocasionar daño en diferentes sistemas y en diferentes aparatos, ya que nosotros somos quienes arrastramos estas bacterias a diferentes partes de nuestro cuerpo y ellas se adhieren a nosotros como un tipo de huésped. En la estructura de las bacterias, pregunto yo a ustedes, ¿es igual que la estructura que tienen los virus, sí o no? ¿Qué dice usted, Raimi? La estructura de la bacteria, En lo que casi igual, respecta, no se ¿son diferencian un iguales las poco, estructuras de las bacterias con los virus o no? no tanto. Por ejemplo, ¿qué ves de Eh, diferencia? en la forma yo veo que los virus son un poquito, no sé, más redondos, mientras que las bacterias son un poquito más alargadas. Ya, Ujú. muy bien. Y con respecto a la estructura, porque estamos hablando directamente de la estructura. Los virus en este caso tenían ribosomas, tenían pilus, tenían citosol, tenían una Sí, cápsula. sí tenían citosol y pilos. Em, El flagelo bacteriano también se diferencia. Ya, muy bien, listo. Parece que observo ahorita a Silvia por ahí. Sí, licenciado, recién yo ingresé ahorita. Ya déjeme ver un ratito. Muy bien. Entonces, sí hay la diferencia. Por ejemplo, en la estructura de las bacterias, ¿qué estructura tenemos en estas bacterias? Señorita Gabriela, díganos la estructura de estas bacterias. Jorge, díganos por favor la estructura de estas bacterias.
El micrófono encendido. Cápsula, pared celular, membrana plasmática, citosol, ribosoma, plásmido, pilos, flangio bacteriano, nucleoide, cromosoma y abajo ya no alcanzo a leer. Muy bien. Entonces, esta es la estructura de una bacteria. Dentro de toda esta estructura que nosotros observamos en este momento a través de esta imagen, que está en este caso proyectada en cada uno de sus instrumentos, puede ser computadora o celular, vamos a ver ahora qué significa cada estructura. Por ejemplo, tenemos la pared celular. ¿Qué nos dice Anita Armijos que es la pared celular? Es una estructura rígida, protectora, exterior en la membrana plasmática. ¿Qué entiende de ello, señorita Talía Gines? De lo que es pared celular según su conocimiento. Que es una pared protectora que no permite que entre algún virus, tal vez. Exactamente. Por ejemplo, hablamos de pared celular cuando, ¿se acuerdan cuando hablamos de los bacteriófagos? Los bacteriófagos, ¿qué decían? Que estos virus han quebrantado esta pared celular, completamente la han destrozado esta pared celular y una vez que han ingresado a las bacterias las han contaminado. Una vez que las contaminan se llaman bacteriófagos, ¿ya? Esta pared celular es completamente la que las protege a que no se contaminen con unas células malignas. Luego tenemos los flagelos. Miriam, Patricia, ¿qué nos dice que son los flagelos en la estructura de la bacteria? Flagelos son filamentos de proteína que permiten el movimiento. Muy bien. Señorito Ochoa, para usted, según lo que acaba de leer Miriam, ¿qué significan los flagelos? Los flagelos son el que permite la movilización de la bacteria a través del cuerpo para poder atacar. Exactamente. Significa que una vez que ingresa al cuerpo, esta bacteria puede dañar. ¿Qué tipo de órganos podría dañar un tipo de bacteria? Por ejemplo, ¿qué órgano podría dañar? Lo que comúnmente nos da a nosotros, el tipo de diarrea, ¿ya? Ahora tenemos las fimbrias. ¿Qué nos dice que son las fimbrias, Vanessa Paladines? Estos filamentos de proteína permiten la fijación al sustrato. ¿Qué significará esto, señorita Ruth? Señorita Ruth, ¿qué significará entonces que son las fimbrias? Las fimbrias, son un tipo de proteína que permiten lo que es la fijación. ¿Qué entiende usted por ello? No. Cuando decimos que son filamentos de proteína que permiten la fijación al sustrato. Al sustrato. O sea que esta se presenta, se presentan muchas bacterias, son más delgadas y un poquito más cortas que los flagelos que usted lo acaba de explicar. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué nos dice que es la membrana plasmática, Talia Gines? Envuelve el interior de la célula y puede presentar zonas invaginadas denominadas mesosomas, con funciones especiales, por ejemplo, para la fotosíntesis. Muy bien. Joven Brian Herráez, ¿qué entiende usted con lo que respecta a la fotosíntesis? Nos dice que la membrana plasmática nos permite realizar el proceso de la fotosíntesis a través de estas bacterias. ¿Qué significará eso en el caso de las bacterias? Que se divide en medio extracelular. Ya. Marisela Ramón. Marisela Ramón. ¿Qué entiende usted en este caso con respecto a la membrana plasmática? Que protege a la célula y Ya. que ayuda a la fotosíntesis, o sea, ayuda a las plantas. Por ejemplo, acá mire, observamos la membrana plasmática. La primera barrera de la célula que está compuesta por la bacteria es la membrana plasmática. Luego tenemos la pared celular y luego tenemos la cápsula.
La membrana plasmática nos dice que cumple funciones especiales como por ejemplo la fotosíntesis. ¿Alguien me puede decir qué es la fotosíntesis? Ya que eso nos enseñan en ciencias naturales. René, ¿me podría decir qué entiende usted de la palabra fotosíntesis? La fotosíntesis para mí es algo que evoluciona sobre el entorno natural. Ya. Y en el caso de las bacterias, ¿cómo lo podría conjugar? En el caso de las bacterias, bueno, digamos, se evoluciona cuando, ay, no sé cómo explicarle, sobre ¿cómo lo explico? ¿Sobre un Sobre, qué? Como usted quiera, explíquelo. No se preocupe que acá lo estructuramos su idea. ya, le pongo un ejemplo como que esté alguna carne en buen estado y mientras pase el proceso de tiempo ya comienza de putrefacción y comienza, digámoslo así, a generar nuevas bacterias que comienzan a tomar fuerza y comienzan a generar, a multiplicarse. Muy bien. Sí vio usted que sí lo pude decir en este caso, René, con sus propias palabras. Ahora vamos a lo que es el citoplasma. ¿Qué nos dice que es el citoplasma, Ruth Carolina? Constituye el interior de la célula. Está formado por el hialoplasma o líquido celular y los orgánulos. Muy bien. Esto de aquí lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Algunos de estos organulos son los siguientes. Por ejemplo, tenemos los ribosomas, los clorosomas, el nucleoide y los inclusiones. Por ejemplo, ¿qué nos dice que son los ribosomas, estimado Jorge? Sirven para fabricar proteínas. ¿Qué entiendes de ello, Jorge, cuando te dicen que los ribosomas sirven para fabricar proteínas? Que ellos propio material. Ya, muy bien. Anita Armijos, ¿qué entiendes sobre los ribosomas cuando te dicen sirven para fabricar proteínas? Que ellos crean alimentos para ellos. Ya, significa que, por ejemplo, nosotros tenemos que todos los días, básico, comer 3 veces al día. Si nosotros no comiéramos, en este caso 3 veces al día, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo? En primer lugar, empezaríamos a adelgazarnos. En segundo lugar, nuestro sistema inmunológico bajaría. Y en tercer lugar, no nos podríamos reproducir. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros teníamos un cansancio excesivo, que en pocas palabras no nos daría ganas ni de trabajar ni de levantarnos de cama. Por eso existen los ribosomas en estas bacterias, porque son los que se encargan de nutrir a estas células, que actualmente son las llamadas bacterias. ¿Qué son los clorosomas, estimado Ochoa? Los clorosomas agregados de pigmentos fotosintéticos. Muy bien. Cuando hablamos de pigmentación fotosintética, ¿qué nos querrá decir Silvia Cabrera? Ay, sí, profe, la debo. Muy bien. Es lo que da el color a la plantita. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que esto da la pigmentación a ese tipo de bacterias. Significa que no solamente tenemos un tipo de bacterias dentro de nuestro cuerpo. Cada bacteria cumple una función. Tenemos bacterias buenas y malas dentro de nuestro organismo y a través del ambiente que nos podemos contagiar. Son bacterias que solamente podemos observar la pigmentación a través de una capa microscópica, que es el instrumento utilizado para identificar plenamente cuál es el tipo de bacteria que tiene el paciente y de esta manera poder atacar con un antibiótico o con cualquier técnica médica necesaria para poder aplicar a un paciente. Ahora tenemos el nucleoide. Vamos a ver, Talía López, que nos levantó la mano. ¿Qué es el nucleoide? Talía López, ¿qué es el nucleoide? Parece que no nos está escuchando, Talía. Rani, ¿qué es el Licenciado, nucleoide? licenciado, Dígame, licenciado, por favor, dígame. permiso un ratito para ir al baño. Siga nomás. ¿Qué es el nucleoide, Raimi? Que contiene el material hereditario. Muy bien.
¿Qué significará esto, Vanessa Paladines, cuando te dicen que el nucleoide, o sea, el núcleo, tiene material hereditario? Donde contiene el ADN y el ARN. Muy bien, perfecto. Significa que en este caso, cuando llamamos y decimos material hereditario, decimos, por ejemplo, mi papá tiene diabetes. Significa que yo a un futuro, si no me cuido, no me alimento bien y consumo demasiada azúcar, exageradamente yo puedo tener la diabetes. ¿Por qué? Porque las células que mi padre tiene, en este caso ya contagiadas con esta diabetes o hipertensión o cáncer, por decirlo así, ya están agregadas a mi cuerpo porque cada célula tiene un núcleo. En el caso de las bacterias, estas se propagan fácilmente. Por ejemplo, si usted consume una comida que no está debidamente preparada con todo el saneamiento, usted en este caso va a ingerir una bacteria que es a poco, mientras más se alimenta su cuerpo, lo que va a hacer es producirse más y causar más daño al estómago, en especial a esa capa gástrica que usted tiene. Ahora nos dice, ¿qué son las inclusiones, estimada Marisela Ramón? Marisela Ramón, ¿qué son las inclusiones? Por favor, menciónanos. Depósitos de sustancias reversa. Reserva. Reversa. Depósito de sustancias reserva. ¿Qué significa esto, Andrea Sukizupa? Talía López nuevamente levantó la mano. ¿Quiere opinar Sí, también? licenciado, no le pude contestar anteriormente. Ya. Dígame, ¿quiere ahorita opinar o le damos el paso a Andrea Sukizupa? A ver, son diversos nutrientes y pigmentos que están dentro de la célula. Ya. Cuando hablamos de depósitos de reserva, significa que nuestro cuerpo siempre reserva un componente. A veces de repente decimos, chuta, en la mañana no puedo ir comiendo porque tengo que madrugar a las 4 de la mañana hasta llegar al sudamericano. Y ya salgo de Saloma a 4 de la mañana, ya no puedo desayunar. No desayunas en la mañana, tu cuerpo, tus células están absorbiendo todas las reservas que tienen. Y cuando no desayunas y después ya el profesor te pregunta, ya estás dormido. ¿Por qué? Porque durante toda la mañana tu cuerpo ha absorbido, pero ya en la tarde ya no puedes seguir adelante. Ahí vienen los mareos, el dolor de estómago, la acidez, la irritación gástrica, todo así. En el caso de las bacterias, estas son tan pilas, pero tan pilas, que dicen, bueno, si Cristian no está comiendo, no ingiere nada, porque supuestamente no quiere ir al baño cada momento, no hay ningún problema. Ahorita me como la capa gástrica, que esa es más rica que la comida. Entonces ahí viene cuando viene, me duele el estómago, es demasiada acidez que no lo aguanto, tómate un omeprazol y de repente te pasa. Pero recuerda algo, que tú debes consumir sí o sí estas comidas, porque si no ahí viene la bacteria del Helicobacter pylori, justamente esa bacteria que es tan maravillosa para destruir la capa gástrica y hacerte úlceras gástricas y hasta darte cáncer de estómago. Esta es una bacteria tan mortal que dice, chuta, como no consume nada de alimento, entonces ahora sí me lo aprovecho y me lo como todito. Ahora nos dice que el tamaño de las bacterias es bastante pequeño. ¿Qué quiere decir? Que esas bacterias solamente se las puede ver con un implemento o instrumento llamado microscopio. ¿Alguna pregunta? Disculpen hasta aquí tal vez, si no para continuar. ¿Alguna pregunta tal vez? Muy bien, No, continuamos. licenciado. Ahora nos dice que estas bacterias tienen sus formas. Por ejemplo, tenemos formas de cocos, bacilos y espírilos. En los cocos, por ejemplo, ¿por qué se denominan cocos? Según lo que usted observa ahí, señorita Ruth. ¿Por qué cree que se denominan cocos? Porque su forma es redonda. Exactamente, como un coco justamente. ¿Por qué cree que se denomina estreptococos? Porque justamente es figurando a un cien pie, pongámoslo así. Porque quiere decir que estos ya no están separados como cocos, sino unidos a través de una cadena. Y también tenemos a los estafilococos que se denominan de esta manera. ¿Por qué? Porque están agrupados como un gajo de uva. ¿Ya? Ahora tenemos a los bacilos.
¿Qué forma tienen los bacilos, señora Silvia? En forma de cápsula. De cápsula, exactamente. Y una vez que estos bacilos se empiezan a unir en dos, ¿qué forma tienen? ¿Qué forma tendrán o qué denominación tienen, Raimi? Disculpe, repito una vez más que se entrecortó mi internet. Muy bien, Raimi. Te repito nuevamente. Una vez que estos bacilos empiezan a unirse de dos en dos, ¿qué forma o qué nombre tienen? Di- Diplobacilos, Diplobacilos. de cápsulas Y unidas. una vez que estos Eso. hacen una cadena de 3, 4, 5, 6, ¿qué nombre tienen, Brian Herráez? Mande, profe. No lo escuché, perdón. Herráez. Una vez que estos bacilos empiezan a unirse de 3, 4, 5, estas cápsulas que tienen de esta forma, ¿qué nombre tienen o qué forma empiezan a tener? Cuando se unen por completo. Los bacilos. En los bacilos estamos hijos. Yo lo hice. Muy bien. Estreptobacilo. Es entre bacilos. A ver, dale a Gines. Estreptobacilos, profe. Muy bien, exactamente. Estreptobacilos. Y una vez acá tenemos los espirilos. ¿Por qué se llamarán espirilos, mi estimado René? ¿Por qué crees tú que se llaman espirilos? Por su figura, por su dimensión que tiene, como forma de gusano. Ya, exactamente, muy bien. Por eso se llaman espirilos. Y un gusano, como más o menos, como decir así, a ver, por ejemplo, la salmonela, ¿qué denominación de bacteria se llamaría? ¿Qué denominación tiene ahí, René? Espirilos. Espiroquetas, perdón. Espiroqueta, muy bien. Y luego abajo tenemos los vibriones. Estos vibriones, ¿qué forma tienen, Miriam? Formas de U, mitad luna. Ya, muy bien. ¿Qué forma usted observa, Ochoa? Estos vibriones. ¿Qué forma usted observa, Jorge? ¿Qué tienen estos vibriones? De un macarrón. Ya. Aida, ¿qué forma usted observa que tienen estos vibriones? Tiene forma como de gusanito, se puede decir. Ya, muy bien, listo. Entonces, estas son las formas que en este caso usted tiene que saber que tienen las bacterias. Tienen formas de coco, bacilos y espirilos. Y estas se subdividen, por ejemplo, los cocos en estreptococos y estafilococos, los bacilos en diplobacilos y estreptobacilos, y los espirilos en espiroqueta y vibriones. Señores, cuando estos cocos y estos bacilos se unen, que sí se pueden unir para hacerse más fuerte, para causarte más daño, se llaman, por ejemplo, si se unen los cocos con los bacilos, abajo en la parte inferior tenemos los llamados cocobacilos. Señores, hasta aquí tal vez alguna pregunta. Muy bien. Como no hay preguntas, entonces, por favor, vamos a proceder a hacer la siguiente actividad. Por favor, empiece. ¿Licenciado en el cuaderno? Exactamente. Pero si no tiene su cuaderno, por favor, no lo haga en su cuaderno directamente, sino en una hojita. Como siempre le he dicho, en su lugar de trabajo, mantenga aunque sea una hojita para que lo haga.
Licenciado, Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, hace mucho usted indicó que cuando se unían los cocos y los bacilos, o sea, vendrían a llamarse cocobacilos, Ajá. pero los bacilos cambiarían su estructura, o sea, su forma al momento de unirse con los cocos, o Exactamente. seguiría siendo igual. Exactamente. Mira cómo están aquí. Date cuenta en la parte de abajo, mi estimada Ruth, y mira cómo está. Dime si está igual a cocos o si está igual a bacilos. Tienen Está casi, igual, tiene yo lo veo así. casi una similitud. Date cuenta que los cocos son completamente redondos, mientras que los bacilos son un tipo cápsula, como un tipo cápsula. Y al unirse son, en este caso, como una forma oblicua. Pero esa es la forma cuando se unen. O sea, los cocos dejan de ser redondos y los bacilos dejan de ser una cápsula. ¿Me entendió, Ruth? Sí, y al Muy momento bien. de si nosotros lo analizamos en el microscopio, podemos distinguirlos, Sí, claro que los sí. cocos y los bacilos, porque al Claro que momento sí. imagino que se va moviendo, o sea, se podría distinguir, imagino, Claro o que sea, no, sí, no claro que observo. sí. Claro que sí los puede distinguir. Por eso justamente el laboratorista o el químico farmacéutico es la persona que pone, cuando hacen los análisis, cuáles son los que han incrementado y cuáles son los que se han fusionado. Gracias, Liz. Ya, hijo. Muy bien. Licenciado, ¿y estas Bien. bacterias qué son? Que a los humanos nos da, por ejemplo, en nuestro cuerpo, internas o externas también nos dan estas bacterias. Las bacterias pueden ser tanto internas como externas, hija. Por ejemplo, si nos ponemos así a pensar en la parte interna, ¿cómo nos puede afectar una bacteria? Por ejemplo, cuando la diarrea, nosotros la consumimos directamente y de repente, ¡pum! Lo que pasó en ese sentido, ¿qué pasó? Que de esta manera se produjo una diarrea. Yo tomo un antibiótico porque los antibióticos dicen antibióticos, bacterias. ¿Ya? Y de manera externa, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado tener el llamado, por decirlo así, un herpes bucal? Eso es de manera externa. ¿Qué utilizamos ahí vuelta? Las llamadas cremas. ¿Sí me escuchó, Silvia? Sí, licenciado, sí, y también esas infecciones como tipo la piel, como normalmente se les dice nacidos, también son esos de estas Eh, bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, los en, cocos. exactamente. En los llamados, eso no se le llama nacido. Bueno, nacido se le llama mayormente en una cultura que no estudia, pero nosotros les llamamos accesos. Los nacidos que comúnmente se llaman, bueno, en las casas o la población conoce, dice son nacidos, pero nosotros les Ajá. llamamos acceso, que también en este caso están relacionados muy directamente a las bacterias y que por ende atacan el antibiótico tanto de manera interna, que le envía el médico y le dice, bueno, le vamos a poner citraxona, que es un antibiótico, y nos dice por afuera, en este caso, cómprese la mupirocina, que es otro antibiótico de manera tópica, y empiécese a aplicar. Atacan tanto de manera interna como de manera externa. Un ejemplo también de ataque de bacterias podría ser las escaras por no, por el no movimiento del paciente. Exactamente. Pero otro más simple y sencillo también son el llamado acné, que justamente en el acné es un arrastre que hacemos. Por ejemplo, ¿qué nos dice el dermatólogo? Señor, usted ya tiene la bacteria en su cara. De manera externa, dice. Ya de manera externa usted la tiene la bacteria en su cara. Pero por favor no se tope con sus manos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a reventar, a aplastar. Esa bacteria que está en la cara, ¿qué empezamos a hacer? Que ella empiece a tener más fuerza, empieza a tener más proteína, empieza a poder a conjugarse, en este caso, con otras formas de bacteria y de esta manera nuestra piel que empieza a hacer, a ocasionar un daño. Por eso hay las laceraciones que justamente ocurren en la cara. Liz, una pregunta, bueno, una curiosidad que tengo. Espéreme, ya dígame. Liz, una pregunta, por ejemplo, ¿las caries son bacterias o no? No sé, o ¿Cuál? sea, ¿Cuál? pregunto, las caries. Claro que sí, las caries vienen a ser bacterias.
Justamente son bacterias específicas nada más. Supuestamente yo leí que las caries son genéticas, te comento. Yo leí que las caries, yo pensé que las caries eran, a veces las personas dicen, pero yo me lavo 3 veces al día los dientes, a veces hasta 5 veces. Una vez en este caso visité al dermatólogo y él mencionaba que en este caso a veces, así como por ejemplo tenemos diabetes, hipertensión, las caries también son genéticas. Si mi papá y mi mamá tuvo caries, yo también tengo que tener caries y ahí viene la parte preventiva, que si yo sé que mis padres tienen caries, significa que yo tengo que ir por lo menos de 2 a 3 veces al odontólogo al año. Si en el caso no está con suficiente dinero para hacerse atender todos los meses, ¿no? Pero sí, lo básico es de 2 a 3 veces al año o cada 6 meses. Muy bien, por favor, no se vayan a salir de la sala.